bienvenidos al podcast de Equiria, la comunidad esotérica más grande de habla hispana. Yo soy Aurum y hoy voy a hablarles de lo que se conoce normalmente como lenguaje enoquiano. Veremos algunas de sus aplicaciones, pero fundamentalmente hablaremos del lenguaje. Primeramente, cabe decir que el lenguaje enoquiano no fue llamado lenguaje enoquiano por John Dee. John Dee en sus diarios expresa sus cosas sobre el lenguaje enoquiano bajo la frase o el epíteto lenguaje angelical. Como dije en conversaciones anteriores de otros podcasts, enoquiano es un término que se utilizó modernamente para referirse a los trabajos dejados por John Dee, ya que los ángeles en numerosas ocasiones hablan de sus tablas como aquellas tablas dadas a Enoch, aunque no existe nada que compruebe eso. A pesar de llamarse lengua angelical para John Dee, cabe decir que tanto para su vidente, Edward Talbot, como para él, más para Edward Talbot que para él, había muchas dudas sobre la naturaleza de estos ángeles. Para Edward Talbot eran demonios disfrazados de ángeles. Y John Dee no creía lo mismo, pero sobre el final de lo que se conoce en sus diarios, el final de esa parte, el final de su dupla, John Dee lo dudó, porque le proponían cosas que trascendían ampliamente el cristianismo bajo el cual John Dee contemplaba la existencia o la posibilidad de la existencia de estos ángeles. No obstante, se apegaba a lo que le decían, por mucho que rompiera con los cánones de su religión. Así que lengua angelical, aplicado al contexto de lo que es la vida y el trabajo de John Dee, pareciera indicar más como lenguaje de los espíritus. En cualquier caso, désele el nombre que se le dé, el hecho es que en la actualidad conocemos el lenguaje enoquiano fundamentalmente por aquello que nos llega de sus diarios y de las famosas 19 llamadas enoquianas, que componen un total de unas 1000 palabras aproximadamente, 1000 y algo quizás, las cuales son desglosables, raíces, que se le dice palabra raíz cuando se considera que hay dos palabras combinadas para crear un nuevo concepto. El hecho es que para bien o para mal son pocas palabras, pero como no es un lenguaje que utilicemos para charlar entre nosotros, sino que es una lengua pura y exclusivamente creada con finalidades litúrgicas, puede resultar muy útil a la hora de hacer rituales, a la hora de conjurar a los espíritus de la magia enoquiana o cualquier otro espíritu. Incluso si trabajáramos de manera ajena a los espíritus, supongamos que podemos construir una oración con letras y palabras enoquianas, nos va a ser muy útil. Este lenguaje de los espíritus quizás no sea la única forma de abordar el lenguaje de los espíritus. Históricamente hablando, más de un brujo se hizo esta pregunta: ¿qué lengua hablan los espíritus? Por la única y la sencilla razón de que se daba que los espíritus hablan todos los lenguajes conforme conectan o se comunican con alguna persona. Suelen hablar un lenguaje comprensible para la persona. El misterio sobre si los espíritus tendrían un lenguaje propio es un misterio que nadie pudo dilucidar. No obstante, está el enoquiano, como también están los Ents, que se practican en la demonología, que teóricamente componen un lenguaje por sí mismo también. ¿Se parece el enoquiano y los Ents de la demonología clásica? No se parecen. Hay otras ramas del lenguaje de los espíritus que tampoco se parecen. No obstante, deberemos acotar que para aquellos que lo usan resulta de mucha efectividad. Por lo tanto,
cabe decir que quizás la lengua de los espíritus no sea algo como un lenguaje humano, sino algo que está presente en muchos lenguajes y que quizás, para bien o para mal, tiene un espectro mucho más grande de posibilidades pronunciativas de lo que nosotros esperamos. Quizás no sea como hablar inglés o hablar español, quizás se trate de otra cosa. Y esa otra cosa esté tan presente tanto en la lengua angelical, hoy conocida como lengua enoquiana, como también está en los ENS de la demonología tradicional, como también está en algunas otras lenguas, como posiblemente la lengua de las brujas, que si todavía existe y queda algún exponente de alguien que pueda hablarla, fue una lengua muy popular en su momento. O por lo menos una lengua de la que se decían muchas cosas. No vamos a entrar en eso ahora. Para el caso, el lenguaje enoquiano nace, como dije, de las 19 llamadas enoquianas. Fundamentalmente, eso y algunas palabras sueltas que los ángeles / espíritus que hablan con John Dee y Edward Talbot les comunicaban en distintas sesiones de espiritismo, pero no componían una oración completa a veces, o un pasaje completamente claro. A veces eran solo palabras sueltas y les decían a qué aludía esa palabra. Hay algunos ejemplos que podríamos dar, como el uso de la letra O frente a una oración, que los ángeles le dicen que es una forma de llamar y pedir el saber y el entendimiento que esa entidad puede traer. Esto no figura como parte de las llamadas enoquianas. Esto figura como una explicación que se le da a John Dee a través de Edward Talbot, su vidente, del uso de esta letra o de esta expresión, que más que O, como lo decimos en español, sería un O, más tirando a una U, porque esta gente era inglesa. Bien, dicho todo esto, hablemos un poquito de qué es esto del lenguaje de los espíritus, ¿no? Porque está el lenguaje de los espíritus, como lo dijimos, y están los ENS, está el enoquiano. ¿Y de qué se trata todo esto? Se trata de que teóricamente los espíritus entienden mejor y hacen más caso cuando se les habla en esta lengua. Ahora bien, ¿qué significa, no? Decir me escuchan mejor los espíritus. Significa mejores resultados en la magia. En cualquier caso, significa una mejor comprensión con el espíritu. Pero dado que hay más de una variante y no coinciden entre ellas sobre qué sería el lenguaje de los espíritus, posiblemente no se trata, como dije antes, de un lenguaje. Se da que como es una lengua completamente litúrgica, la enoquiana, así como los ENS, cuando uno las usa a menudo, no tiene en su conciencia plenamente grabado lo que significa cada palabra o el uso que se le da a cada sentencia que se dice. Uno conoce el significado general y se lo aprende y lo dice. Esto saca un poquito de fase a nuestro hemisferio racional del cerebro y nos pone más en contacto con lo que sabemos que significa la oración y con lo que tratamos de transmitir vía emociones. Y los espíritus nos escuchan mejor. Esto es algo que se puede ver como una constante tanto en los ENS como en el enoquiano y otras variantes que debe haber de la lengua de los espíritus. Esta constante, en donde yo he asociado un sonido a un concepto que estoy expresando en una lengua que no termino de entender, así que cuando la pronuncio trato de enfocarme en el sentido y la emoción, porque no me acuerdo lo que significa cada palabra. Es algo que caracteriza a estos lenguajes y que caracteriza a que todos, teóricamente, nos dan un mejor contacto con los espíritus. Esto sí es una constante entre todos ellos. Cuando trabajamos con evocaciones, si echamos un vistazo a
a buenos libros sobre la conjuración de espíritus, que quizás no tienen que ver con el enoquiano, pero que sí son especializados en esa área, descubrimos que una cosa que no es bueno sentir en un trabajo con espíritus es miedo. A menudo los espíritus atacan al que tiene miedo que lo ataquen y ayudan al que siente que lo van a ayudar. A menudo los espíritus parecen tener un diálogo más bien telepático con nosotros que físicamente verbal. Entonces, el uso de nuestras emociones y aquello que nos mantenga expresando sentido y emociones termina siendo quizás el mejor camino para comunicarnos con ellos. En cambio, no sería tan buen camino hablar sin sentir nada, pero muy retóricamente y muy correctamente, apegándonos al sentido de la literatura y de cada palabra. Esto es característico de gente que repite oraciones como robots sin ver resultados en su vida. Entienden el idioma, saben lo que dicen, pero no ven resultados. ¿Por qué? Entonces, si uno les pregunta, ¿y usted siente lo que está diciendo? Y no sienten nada. Ellos repiten, como antenas repetidoras. Así, mecánicamente, como un robot. Ajá, bueno, esto es evidencia de que, por muy bien articulado y utilizado que esté su lenguaje, los espíritus no están poniéndole atención. No obstante, cuando uno habla en una lengua litúrgica, una lengua que moviliza nuestras emociones, aunque no tenga un sentido muy claro para nuestra razón, pero sí tiene un sentido claro para nuestra emoción e intención, sí vemos mejores resultados. Es así que quizás el lenguaje de los espíritus no sea un lenguaje como todos lo entendemos, sino una manera de expresarnos, una manera de expresar palabras, una manera de expresar sonidos, asociada fundamentalmente a nuestros estados de ánimo y a nuestras emociones, y a aquello que queremos expresar, por supuesto, que haga sentido. Este concepto empalma directamente con aquello que se puede observar en distintos libros que hablan de contacto con los espíritus, así como la experiencia personal de personas que se dedican a llamar, evocar, conjurar, invocar espíritus de distintas naturalezas, me incluyo entre estas personas, en donde el diálogo parece ser generalmente de tendencias telepáticas. Si bien uno puede hablar con su boca, con los espíritus y demás, y oírlos incluso, hay un montón de información que te llega, que percibís cuando te habla un espíritu, y no tiene nada que ver con las palabras que está diciendo. Por ejemplo, te habla de una manzana y vos sabés que está hablando de una manzana roja, pero no dijo que la manzana era roja, vos solo lo sabés, lo sentís con la misma seguridad con la que experimentás que delante tuyo hay una pared. Así que este diálogo telepático haya una especie de reflejo en las distintas ramas del teórico lenguaje de los espíritus, como el lenguaje angelical, enoquiano, o los ens daemoníacos, o, en su defecto, alguna otra variante, porque las hay, como el lenguaje de las brujas. Si esto es o no es así, la única forma de corroborarlo realmente sería hacer un estudio masivo con muchos brujos y brujas para comprobar la conclusión inevitable de esta situación. Podemos llegar a esta conclusión también por otros medios. Podemos llegar a esta conclusión, por ejemplo, leyendo distintos libros sobre espiritistas y ver que todos han tenido experiencias parecidas y o similares. Sabiendo esto, de que tenemos experiencias similares entre muchos, quizás no haga falta un estudio masivo. Quizás haga falta aceptar lo que los hechos nos enseñan, para llegar a la inevitable conclusión de que las lenguas puramente litúrgicas tienen por propósito mantenernos más en contacto con el sentido de nuestra oración y las emociones asociadas que con el sentido literal de las palabras que se dicen. Y de esta manera ver mejores resultados, dado que los espíritus parecen percibir más según aquello que sentimos que según aquello que decimos. Lo mejor sería un poco de ambas, y creo que para ese lado van todos los lenguajes asociados a los espíritus, como el enoquiano, los ens y todos los demás.
Si lo que decimos va para ese lado, lo que sentimos va para ese lado y el sentido, el propósito de lo que hacemos también va para ese lado. Así que lenguajes para los espíritus quizás haya varios que se podrían asociar a comunicarse con los espíritus porque reúnen estas condiciones que acabo de enumerar. Además, dicho sea de paso, lo que importa en la magia siempre son los resultados. Así que no hace falta conocer todas las lenguas espirituales, sino quizás con conocer algunas nos alcanza, o con una sola conocerla bien basta. Hace mucho tiempo las brujas tenían el lenguaje de las brujas y les iba bárbaro con eso y no tenían más, y les iba bien. Y mucha gente utiliza alguna lengua de manera litúrgica, hebreo, árabe y demás. Personalmente he estado en muchas ceremonias de gente que las usa, gente que usa el árabe o gente que usa el hebreo, y también les va muy bien, pero no es un lenguaje nativo. Caracteriza esta cualidad. Es un lenguaje que están aprendiendo, es un lenguaje que quizás no terminan de entender. Así que tienen que poner mucho esfuerzo en lo que cantan o lo que recitan o lo que oran. Ahora bien, entendimos que la lengua enoquiana o angelical quizás no sea una lengua en el puro sentido humano de la palabra, y que quizás depende mucho de que vaya para un lado más o menos el concepto de las palabras, y que pongamos nuestras emociones al servicio de expresar eso y que el objetivo esté claro en esa dirección también, el objetivo de lo que queremos expresar. Si esto ha quedado claro, estamos en condiciones de empezar a razonar para dónde va el lenguaje enoquiano y si nos gustó la propuesta, utilizarla. Como dije antes, el lenguaje enoquiano tiene alrededor de 1000 y algo de palabras que se pueden desglosar en más si vamos a las palabras raíces, pero tampoco son muchas más. Incluso el enoquiano tiene ausencia. Como tiene tan pocas palabras, hay cosas que naturalmente si lo buscamos no las vamos a encontrar. No vamos a encontrar una palabra para eso y vamos a tener que construir una a partir de las que hay, de las raíces, o vía inspiración y contacto con los espíritus, elaborar o pedir una nueva palabra para expresar esto. Este es el caso de muchas personas que han trabajado con el enoquiano y se les han dicho nuevas palabras y les han articulado nuevos conceptos o nuevas sentencias con sentido propio, utilizando palabras enoquianas y palabras que son más propias de ellos y su propia invención, de su propia inspiración o de lo que le hayan dicho los espíritus. Como el mundo de la magia cabe para mucha gente de distintas maneras, a veces cabe más por inspiración, a veces cabe más por contacto con los espíritus y a veces cabe más por imposición propia, hay de todo un poco para buscar. La verdad absoluta, como siempre decimos los brujos, no está en un libro al menos, y en mi opinión, si hay una verdad absoluta, no es expresable, solo a lo mucho quizás sea experimentable, pero expresable no es, así que no vamos a decir que el que trabaja por imposición, el que trabaja con los espíritus o el que trabaja por inspiración tiene razón. Lo importante son los resultados. Si vos utilizás una forma de cualquier autor, eso no importa, del enoquiano, para decir tus oraciones o conjurar a los espíritus y te funciona y te da buenos resultados, listo, no hay más nada que discutir. Funciona. Que no significa que le vaya a funcionar ese método a todos los brujos del planeta. Hay brujos, y a algunos les funciona mejor una cosa y a algunos les funciona mejor la otra. Con esto claro, podemos ir a la parte que nos pidieron en un comentario anterior. Recordar siempre que la lengua enoquiana es una lengua puramente litúrgica, no está hecha para charlar, así que tampoco se espera que tenga todas las reglas gramaticales y de composición que tenemos en una lengua mundana, pero sí tiene sus reglas gramaticales y de composición. En un comentario anterior, es decir, en el anterior podcast, para ser exactos, preguntaron sobre ¿y cómo se pronuncia el enoquiano? Bueno, quizás esta pregunta debería ser expandida, ¿sí? ¿Cómo funciona, ¿no? A nivel lenguaje el enoquiano? ¿Cómo articula? El lenguaje enoquiano se parece mucho al inglés y no hay que asombrarse porque John Dee era inglés.
En última instancia, todos los lenguajes mágicos, en general, se parecen mucho al lenguaje nativo de aquel que los recibe y los redacta. Volvemos sobre lo que dijimos antes. Quizás no se trata de un lenguaje en sí mismo, sino de una manera de utilizar nuestras palabras en relación con nuestros impulsos emocionales y psíquicos para dar un mensaje. La articulación, como comentaba recién, se parece muchísimo a la del inglés. Por ejemplo, pone a los adjetivos delante de los sustantivos. Veamos una expresión cualquiera del inglés. Red eyes, ojos rojos. En español diríamos ojos rojos. En inglés tenemos que decir rojos ojos. O sea, red eyes. El enoquiano responde a esta misma composición. También hace mucho eso que hace el inglés, de agregar el pronombre posesivo a un verbo o a una palabra detrás de la palabra para denotar que pertenece a. Los pronombres también se parecen bastante a los del inglés, los pronombres del enoquiano. Y finalmente, en cuanto a la, vamos a llamarle morfología, en eso sí es propio del enoquiano, sí. No se parece al inglés, salvo por alguna que otra palabra que quizás se parece un poco al latín, un poco al inglés, un poco al español. Tiene como una mezcla si miramos aquellas palabras que sí se parecen a algún lenguaje. Ahora bien, la pronunciación, que suele ser el punto de debate de muchísima gente del enoquiano, suele estar determinada por aquel autor que leímos, porque en la actualidad hay al menos 3 formas de pronunciar el enoquiano. Existe la manera que utiliza, que creo que quizás sea la más famosa, que utiliza la Golden Dawn, que tiene bastante mezclado lo que deja John Dee con lo que sacan del hebreo. Y la manera de articular, por ejemplo, si yo tengo 2 consonantes medio impronunciables juntas, invento una vocal que voy a poner en el medio, y para hacer eso me valgo de, en el caso de ellos suele ser, según yo he podido observar, se valen del hebreo. Entonces si tienen, no sé, una M y una T, van a decir met, porque la M se pronuncia mim en hebreo. Ahora bien, otra variante no tan famosa hasta hace poco, estos últimos años se hizo un poquito más famosa, es la que le agrega a todas las letras que no sabe cómo pronunciar. Entonces una palabra enoquiana como Knila, que se escribe C-N-I-L-A, va a pronunciarla canila, le va a agregar una A a la C. Y lo va a hacer eso con todas las letras en general. Ahora bien, si vamos a John Dee, quizás sea lo que a todos nos interesa, bueno, por lo menos a mí, en su momento me interesaba mucho saber cómo era la cosa. Vamos a encontrarnos con que John Dee no deja nada que diga agréguele una A todo, ni deja nada que diga utilice el hebreo para completar. No, John Dee deja una frase muy simple, dice las vocales del español, las consonantes del inglés. Y a eso va a agregar una serie de excepciones que voy a citar en unos momentos, que van a ser a la teórica pronunciación del enoquiano, como la deja ejemplificada en muchas palabras, no en todas, John Dee en sus diarios. Digo ejemplificada porque muchas veces a la misma palabra la escribe como si se pronunciara de una manera aquí y de otra manera allá, aunque las diferencias sean nimias. Esto ocurre más que nada por la naturaleza de algunas letras. Por ejemplo, la letra I en el enoquiano funciona como I, como J, pero no es nuestra J del español, es la J del inglés, la que suena en John, la que suena en J. Es bien importante. Entonces funciona como I y como J. Eso significa que en la palabra
una de las palabras más famosas y más común en las llamadas enoquianas o llamadas angelicales es Yad, que significa Dios o algo así, en teoría. Y en algunos ejemplos, John Dee lo expresa como Yad y otro caso los expresa como Yad. Significa Dios. Si uno la desglosa, probablemente, según mis propios análisis, significa el más grande, aquello que es muy grande. No es que signifique Dios realmente, pero cada uno ahí con su tema y su propio trabajo de análisis. John Dee nos dejó notas sobre si Yad significa algo cuando uno la desglosa o no. En cualquier caso, la I, que puede sonar como J, es una de las cosas, o mejor dicho, la I que puede sonar como J, es una de las J, de las cosas que puede funcionar ambiguamente en el enoquiano. Otras letras se prestan, por ejemplo, a sonidos que aparecen continuándolas constantemente. Por ejemplo, la que nosotros tenemos por Q, en lo que se llama Ger, por Q, funciona igual que una K del español, pero no es una K normal, siempre aparece seguida de una U o de una O, y denota un sonido más gutural, un Q. Por eso podríamos decir que se parece mucho a la Qua del sánscrito. En todo caso, es un uso particular del sonido K. Ok. Por otra parte, la C, o sea, no tiene una K realmente el enoquiano. La C funciona de K y de S, igual que en el inglés. John Dee aclara las consonantes del inglés. De manera que en algunas palabras va a sonar como K y en otras va a sonar como S. Por ejemplo, C y A probablemente suene como Cia y no como Kia. Lucifitian se escribe con C también, significa radiantes en enoquiano. Y hay personas que prefieren pronunciarla como Lucifitian, pero realmente, si nos apegamos a las notas de John Dee, debería ser Lucifitian. La G es otra letra que puede ser un poco ambigua, como lo es la G del inglés. En algunas palabras va a sonar como la G de Galeno y en otras palabras va a sonar como la G de Germany en inglés, porque son las consonantes del inglés. No está muy claro cuándo. Si uno mira la nota de John Dee, realmente no está claro cuándo. Es casi caprichoso cuándo usarla de una manera y de otra. Incluso pasa como con la I, a veces aparece una palabra y está de una manera y a veces aparece en otra palabra y está de otra, así que no está muy claro. La van es la U, se usa como U cuando funciona como vocal, pero tiene el mismo ascendente que tiene la wow de la guacara de sánscrito, por lo que muchas veces aparece sonando como V corta realmente. Así que el sonido más correcto para la BU sería como el de la W cuando decimos Walter, o sea U, no U solo, sino U. Después tenemos contracciones, para las que vamos a ir en un minuto. Tenemos además otro sonido que es importante aclarar, es la X, ¿no? La X es TZ, no es X, o sea, no es como una KS del español, es una TZ, porque así sonaba en esa época, en aquellos lugares del inglés antiguo y otros sitios. Bien, TZ, no TS. TS sería TS y TZ sería TS. Bien. Se usaba muy poco, igual como palabra, como letra. Finalmente tenemos contracciones y algunas combinaciones de letras que son un poco raras. Por ejemplo, si miramos a enoquiano, fácilmente en distintas palabras aparece la S y la Z sonando igual. Incluso la misma palabra a veces cambia S por Z. Eso se parece un poquito a los problemas que tenemos en el español. Y
las contracciones del tipo SH. La contracción del tipo SH, en el inglés todos sabemos que es una combinación de consonantes, así que según John Dee tendría que ser como en el inglés y suena sh. Bueno, esta aquí es igual, porque son consonantes del inglés, pero no siempre aplica eso. Se da, por ejemplo, cosas como la GS o SG. No suenan como en el inglés del todo. Se parecen. Por ejemplo, SG es algo que también suena sh. Y una palabra muy común en el enoquiano es caosga o caosgo, que estoy diciéndolo como se lee, que significaría tierra. La pronunciación de eso debería ser caolla o caollo. Después, la CH, que nosotros tenemos la che en español, no suena che. La CH suena como la CH del inglés cuando decimos chrome. Es como una cajota del inglés. Después tenemos algunas cosas como la TG, que suenan, y sí, como en el inglés, suena como en la palabra español adyacente. Creo que con esto he dicho las cosas más importantes que tenemos que saber si queremos apegarnos a las pronunciaciones de John Dee. Las vocales son como el español, A, E, I, O, U. Listo, iguales. La I es la I, la O es la O, la U es la U y no hay nada que hacer con eso. Finalmente, para terminar este podcast, vamos a hacer dos cosas. Una es hablar de uno de los pocos libros decentes que hay sobre lengua enoquiana. Son dos. Son Angelical Language, volumen 1, Angelical Language, volumen 2. Están en inglés y son de Aaron Leitch. Creo que hay un par de diccionarios apócrifos, o decir, apócrifos no, anónimos o hechos de manera amateur, cada uno en su casa, dando vueltas, que pueden ser de utilidad para el novato, el que quiere aprender. Como dije antes, la verdad absoluta sobre cómo pronunciar, la verdad absoluta sobre cómo usar en enoquiano no está dicha. Aaron Leitch, Angelical Language, volumen 1 y 2, es el mejor trabajo que yo vi al respecto. De todo lo que hojeé, miré y demás. Me parece el que más se tomó el trabajo de investigar y desarrollar. Uno puede no estar de acuerdo con él en algunas cosas, pero se tomó un trabajo que no se tomó nadie antes que él. Dicho esto, voy a pasar a responder las preguntas que haga falta responder de nuestros comentarios anteriores al podcast y creo que la pronunciación ha sido respondido. Ale me dijo en el podcast anterior, bueno, la Golden Dawn le puso un parche, nadie usa el enoquiano al 100%, es verdad. El enoquiano tiene muchas inconsistencias como para usarse al 100%, pero sí hay algunos puritanos que lo usan al 100%, tal y cual, copian tal cual lo que decía John Dee sin cuestionárselo mucho. Siempre hay gente para todo en el mundo. Creo que con eso respondo a los comentarios mayoritarios. Hubo alguien que tuvo la osadía de decir no reveles estas cosas a los profanos y luego borró su comentario. Yo no sé si estás escuchando esto ni quién seas, pero voy a ser sincero contigo y con todos mis oyentes. Y no hablo en nombre de todos los brujos del mundo al decir esto, solo en el mío. Cuando digo, más profano que yo es difícil ser, soy brujo. Yo soy profano. No le debo a una tradición lo que sea. Aprendí solo, con el tiempo, con mi paciencia, con mi dinero. No le debo lo que sea a nadie y no tengo que pedirle permiso a nadie para decirlo. Si tengo ganas de compartir mi saber con toda la gente que está oyendo esto, lo voy a hacer. Y me da igual si alguna tradición o algún practicante independiente o solitario cree que soy un profano, un anatema, un demonio, un violador de sus reglas. Francamente, no me importa. Lo que sé es mío y me lo gané con mi tiempo y con mi trabajo. Y estoy en plena justicia natural al utilizarlo y compartirlo con quien se me dé la gana. Y este es el
El mérito de todo estudiante solitario, el mérito de todo buscador de la verdad, el mérito de toda persona que se gana con su propio trabajo, investigación y esfuerzo y experimentación el saber que posee. El poder disponer de su saber como se le dé la gana. Dicho esto, creo que acabamos con todos los comentarios. Les dejo una buena tarde, un buen día, lo que sea que estén pasando en este momento. Y me despido de ustedes. Muchas gracias por escuchar el podcast de Quiria, la comunidad esotérica más grande de habla hispana. Si te gustó mi programa, recuerda darle me gusta y suscribirte ahí abajo. Esto siempre nos va a alentar a seguir adelante, a hacer un mejor trabajo, a forjar nuevos programas para que vos puedas disfrutarlos. Para enterarte de nuevos programas, suscríbete. Yo soy Aurum y eso fue todo por hoy. Saludos a todos.